Bueno, buenas tardes. Hoy les traemos un video acerca de trastornos hipertensivos en el embarazo. Vamos a desglosar un poco cómo es el diagnóstico, cómo se diferencia cada uno de esos trastornos y posterior pues ya hablaremos cómo se tratan estos trastornos. Vamos a iniciar con la preeclampsia. Iniciaremos definiéndola. La preeclampsia es un síndrome hipertensivo que se diagnostica posterior a la semana 20 de gestación en una mujer con presión arterial normal en los controles previos. Es importante que esta debe estar asociada o a una proteinuria que se desarrolla durante el embarazo o algún signo de severidad. Esta proteinuria se puede evaluar, digamos, de dos maneras, con la relación proteinuria-creatinuria que sea mayor a 0.3 o con una proteína en 24 horas que sea mayor a 300. Sin embargo, aparte de esto, pues hay unos criterios que independientemente de la proteinuria nos indican que hay preeclampsia. Y esos son los criterios de severidad. Entonces, esos criterios de severidad, ¿cuáles son? Una trombocitopenia que tenga un recuento de plaquetas menor a 100.000, una alteración en la función renal con una creatinina mayor a 1.1, una alteración hepática que se evidencie con unas transaminasas que estén dos veces lo normal en el embarazo y que tenga o síntomas de vasoespasmo, siendo estos cefalea o locranía que no mejore con la analgesia, fosfenos, tinnitus, epigastralgia y que tenga otros, digamos, síntomas clínicos como lo son síntomas de edema pulmonar o infarto agudo del miocardio. También la resolución 3280 nos habla de, como criterio de severidad, podemos encontrar el RCIU acompañado de oligohidramios. Entonces, pues digamos acá como a modo bastante importante es siempre evaluar en la materna los factores de riesgo. Estos factores de riesgo, pues digamos que son múltiples y pueden haber algunos modificables como otros no modificables. Entonces, ¿qué factores de riesgo? Pues digamos que pueden acompañar a las materias con preeclampsia que tengan una hipertensión crónica y que se les sobreagregue una preeclampsia. La historia familiar, principalmente de que la mamá de la materna haya tenido preeclampsia durante su embarazo, que hayan embarazos generales, edades, digamos que en los dos límites, o mayores de 40 o menores de 20 años, que sea nulípara, que tenga diabetes mellitus insulino requiriente, una trombofilia, que tenga, por ejemplo, hidrofetal, insulinoresistencia, obesidad, lupus eritematoso sistémico. Por eso es importante que antes del embarazo las comorbilidades previas de la paciente pues estén controladas. Esto porque es importante, porque esos factores de riesgo nos van a permitir determinar si la materna necesita o no una prevención primaria sobre la preeclampsia. ¿Qué es una prevención primaria? Son medicamentos que utilizamos antes de que se genere la preeclampsia para evitar que esta pues, se desarrolle, que es el ASA y el calcio. Entonces, usualmente el ASA se utiliza 150 miligramos al día y el calcio 600 miligramos cada 12 horas. Esto generalmente es cuando la materna presenta o un factor de riesgo alto o dos de riesgo moderado, que son los que encontramos en este cuadrito, siendo los riesgos elevados el diabetes mellitus, la hipertensión crónica, el síndrome antifosfolípidos, el lupus eritematoso sistémico, una patología renal previa o un trastorno hipertensivo en una gestación anterior. Y los de riesgo moderados, que sea primigestante, que sea una materna mayor de 40 años, que haya tenido un periodo intergenésico prolongado entre el embarazo anterior y este, un IMC mayor a 35, la historia familiar de preeclampsia y que haya un embarazo múltiple pues en esa gestación. Ya entendiendo esto, pues es importante, digamos, que abordarlo para poder determinar cuándo se necesitan y cuándo no, y así pues lograr prevenir un mayor daño. Entonces aquí digamos que nos vamos a ir hacia dos lados. Puede ser un lado con severidad y un lado sin severidad. Entonces vamos a hablar primero que todo qué hacemos cuando tenemos una materna con preeclampsia con severidad. Si tenemos una materna con preeclampsia con severidad, digamos que el tratamiento final de esta preeclampsia va a ser el desembarazar a la materna. Sin embargo, hay ciertos escenarios en los que podemos pensar en hacer un manejo expectante, utilizando el sulfato de magnesio, los antihipertensivos, que ya vamos a hablar de todo esto. eh, Esos escenarios son principalmente, o el más, digamos que el que más se ve, es cuando la materna no ha tenido maduración pulmonar para el feto y se requiere esta.
Acordemos que esta maduración fetal está entre las 24 y las 34 semanas y em, se da con betametasona 12 miligramos intramusculares y se dan dos dosis separadas por 24 horas. Entonces digamos que ese manejo expectante nos va a dar el tiempo para poder hacer la maduración fetal. Entonces, cuando tengamos una preeclampsia con severidad, ¿qué es lo primero que tenemos que tener en cuenta? Pues que la paciente debe estar hospitalizada. ¿Por qué hospitalizada? Porque hay que prevenir bastantes cosas y evitar pues un daño tanto para la mamá como para el feto. Entonces, en este digamos que punto debemos hacer una prevención de las convulsiones, estabilización de la presión arterial, establecer si hay o no daño a órgano blanco y si hay o no compromiso fetal. Siempre importante lo que les mencionaba anteriormente, la maduración pulmonar. Cuando vamos a hablar de la prevención de convulsiones, digamos que esto, yo sé que lo puse en un paso uno, paso dos, no es que sea un paso a paso, todo se debe hacer eh, a la par todo. Sin embargo, pues para que tengamos un poco más organizado, se puede hacer de esta manera. Entonces, primero hablamos de la prevención de convulsiones. ¿Cómo la prevenimos? Con el sulfato de magnesio. Entonces, el sulfato de magnesio es una ampolla de 2 gramos. Siempre tener en cuenta las contraindicaciones para su uso, que es una insuficiencia cardíaca congestiva, insuficiencia renal o la presencia de una miastenia gravis como antecedentes de la materna. Y el esquema usualmente utilizado es utilizar una impregnación con 4 gramos y vamos a continuarlo a 1 gramo hora. Generalmente en las bombas de infusión se va a colocar esa infusión continua a 67 cc hora para que quede a 1 gramo hora. Siempre, idealmente, se debería evaluar los niveles séricos de sulfato de magnesio. Sin embargo, esos no siempre están disponibles, por lo cual siempre debemos tener mucho cuidado a nivel clínico con los signos que nos indiquen intoxicación por sulfato de magnesio, que sería la arreflexia principalmente del rotuliano, bradipnea, bradicardia y oliguria. En ese caso debemos hacer una reversión del sulfato de magnesio con glucanato de calcio 1 gramo IV. Entonces siempre pues tener en cuenta esto. El otro punto es estabilización de la presión arterial. Generalmente se inicia el manejo cuando las cifras tensionales están por encima de 150, 100, pero menores de 160, 110. Acá podemos iniciar manejo con nifedipino oral. Se puede utilizar, por ejemplo, 30 miligramos cada 8 horas, pero si ya hablamos de unas cifras tensionales por encima de 160, 110, hay que evaluar la necesidad de un tratamiento un poco más agresivo debido pues a que esas cifras pueden generar mayor riesgo tanto para la materna como en compromiso fetal. En ese momento ya se debe iniciar el manejo antihipertensivo no oral, sino intravenoso. Ese sería pues, el esquema que se le puede dar oral. Y aquí, posterior a eso, seguimos que si las cifras tensionales están por encima de 160, 110, eso significa que estamos en crisis hipertensiva y debemos hacer un manejo un poco más fuerte para lograr controlar estas cifras hipertensivas. Entonces, se utiliza el labetalol, generalmente con ampollas de 100 miligramos en 20 cc y se va a utilizar un esquema, podemos verlo 20, 40, 80. Si podemos iniciar con un bolo de 20 miligramos, si no mejora a los 20 minutos tomamos la presión arterial, si no ha mejorado podemos usar otro de 40 y podemos utilizar hasta 3 de 80 para una dosis acumulada máxima de 300 miligramos al día. Acá que es importante, acá es importante evaluar que si el segundo bolo no nos está funcionando, debemos ir un paso adelante y determinar si hay necesidad de desembarazar a la paciente independientemente de la presión arterial. Y siempre, obviamente, acompañado de esto, un manejo de mantenimiento con nifedipino puede ser 30 miligramos cada 8 horas. Acá, pues se les deja, digamos, los esquemas que hay para la crisis hipertensiva. El que más utiliza es el labetalol acompañado con dosis de mantenimiento de nifedipino. Sin embargo, pues hay otras posibilidades que se presentan en esta tabla. ¿Cuándo debemos sí o sí interrumpir el embarazo independientemente de lo mencionado anteriormente? Es cuando la preeclampsia ya tiene cuadros muy severos que comprometan o el estado de la mamá o el estado del bebé y pues no nos permitan, independientemente del escenario, hacer un manejo expectante. También es importante tener en cuenta que es criterio de desembarazar de una cuando hay un síndrome de HELP o una eclampsia que ya las vamos a mencionar más adelante. Entonces, según esto, ¿cuándo podemos darle manejo expectante a la paciente? Cuando tiene menos de 34 semanas,
con una preeclampsia severa cuando la mamá y el feto estén en condiciones estables y siempre tengamos, digamos, la posibilidad de un lugar con una UCI neonatal y una UCI materna. Esto generalmente lo que nos va a dar tiempo es lo que les mencionaba anteriormente, desde la maduración fetal para, digamos que, disminuir los riesgos asociados a la prematuridad. Sin embargo, lo que les mencionaba al inicio de la charla, es indispensable saber que el tratamiento final de la preeclampsia siempre será pues el desembarazar a la materna. En cuanto a los criterios, en cuanto a la preeclampsia sin severidad, generalmente evaluamos si es hospitalizada versus ambulatorio, dependiendo del estado de la paciente, de las posibilidades de consultar rápido a la paciente y la posibilidad de controlar la presión arterial. Siempre es importante un control clínico bisemanal, evaluando pues, la posibilidad de lesión de órgano blanco y pruebas de bienestar fetal, y generalmente lo que se intenta es llevar a la paciente hasta la 37 semana. Siempre educar a la paciente en cuanto a sus cifras tensionales, en cuanto deben estar, qué signos de severidad podemos encontrar ella en casa, por ejemplo, una cefalea, epigastralgia, siempre educarla frente a esos para que vuelva a consultar. Listo, bueno, aquí es algunos efectos que puede tener la preeclampsia en la madre y el feto, digamos que no me voy a tener mucho en esto, pero para que los tengan en cuenta. Y esto es un resumen de lo que ya les mencioné anteriormente por si quieren revisarlo. Hay dos cosas importantes que son la eclampsia y el síndrome de HELP, que se pueden ser complicaciones de la preeclampsia. Una eclampsia es una gestante con un embarazo de 20 semanas o más, o que esté en las primeras 3 semanas del puerperio, que tenga una convulsión, generalmente son tónico-clónicas, asociadas a cifras tensionales elevadas. Hay alguna bibliografía que habla de los signos premonitorios de la eclampsia, que son los que ven en pantalla: epigastralgia, reflejos osteotendinosos exaltados, cefalea intensa y alteraciones visuales. Y para el manejo de esto vamos a utilizar también el sulfato de magnesio, pero en este caso vamos a hacer una impregnación general cuando ya hemos utilizado sulfato en una preeclampsia severa y ya lo hemos impregnado con 4 gramos, podemos hacer una impregnación con 6 gramos y continuar dependiendo de la necesidad de 1 a 2 gramos por hora, dependiendo de la necesidad. Generalmente con eso controlan, y el manejo, digamos que definitivo, es la terminación del embarazo. El otro escenario es el síndrome de HELP. En el síndrome de HELP vamos a tener los criterios diagnósticos, que es la hemólisis, presencia de esquistocitos en el frotis sanguíneo, por ejemplo, elevación de enzimas hepáticas, generalmente 2 veces por encima de lo normal, y plaquetas bajas, es decir, una trombocitopenia menos de 100.000. Esta triada me indica que la necesidad es finalizar el embarazo. Usualmente resuelven posterior de la finalización del embarazo. Cuando hablamos de los otros trastornos hipertensivos, por ejemplo, está la hipertensión gestacional. Hablamos de hipertensión gestacional en una paciente que tenga cifras tensionales por encima de 140-90 o más, después de la semana 20 de embarazo, sin que tenga proteinura o algún signo de severidad que mencionamos pues anteriormente, asociadas a la preeclampsia. El manejo generalmente se recomienda pues el seguimiento de las cifras tensionales, el seguimiento de los pues del laboratorio para definir que no haya posterior pues se vaya a generar una preeclampsia, entonces revisar hemograma, transaminasas, creatinina, uroanálisis, para ir evaluando pues a la paciente y determinar pues según el control de cifras tensionales de la paciente cuándo es digamos que la mejor opción de terminar el embarazo. Generalmente se utiliza nifedipino como manejo para esta, y usualmente se inicia tratamiento con farmacológico cuando las cifras tensionales están por encima de 150, 100. Generalmente nifedipino 30 miligramos cada 8 horas. Sin embargo, si no controla, pues se le puede agregar otros antihipertensivos como lo son el labetalol y el alfa-metildopa. El otro escenario es la hipertensión crónica. La hipertensión crónica que se va a definir o se va a presentar en 3 escenarios específicos. Uno, cuando la mamá ya tenga una hipertensión crónica de base con diagnóstico previo al embarazo. Dos, cuando hay una hipertensión arterial que se diagnostica antes de la semana 20 de embarazo. Y tres, cuando la paciente desarrolla hipertensión gestacional y permanece hipertensa posterior al puerperio. Ahí ya se determinaría como hipertensión
crónica. Esa se puede determinar como leve y severa, y pues es importante determinar siempre los criterios clínicos: el fondo de ojo en alteraciones vasculares, hipertrofia del ventrículo izquierdo, una función renal comprometida, digamos que factores de riesgo como la edad materna avanzada y la multiparidad con historia privada de hipertensión, digamos que tiene más riesgo de generar una hipertensión crónica. El manejo es lo, digamos, muy similar al de la hipertensión gestacional. Es toma seria de la tensión arterial en casa, hacerles un seguimiento estricto, determinar si hay necesidad o no de iniciar manejo antihipertensivo. Si ya tiene manejo antihipertensivo previo al embarazo, pues continuar el manejo antihipertensivo, siempre ajustándolo para que no sea lesivo para el bebé, siendo la posibilidad alfametildopa, nifedipino, la betalol según pues la necesidad. Acá les dejo la tabla, pues digamos que estos son medicamentos que se pueden utilizar. Se utiliza mucho en la hipertensión crónica el alfa-metildopa. Eh, Se puede hacer 250 cada 8, 500 cada 12, dependiendo pues de el estado de la paciente. O también el nifedipino, como se los mencioné pues anteriormente. Entonces digamos que esos eran los puntos claves que yo tenía pues para mostrarles y para que nos quede, digamos, que guardados en este video. Siempre recordar que los trastornos hipertensivos, principalmente la preeclampsia, es una eh, de las causas de mortalidad materna más común en nuestro país, y siempre es importante, digamos, que hacerle un seguimiento estricto a la materna frente a esto, revisar los factores de riesgo y según esos factores de riesgo evaluar la necesidad de una prevención primaria eh, para la preeclampsia, como les mencioné durante la charla, y así pues poder reducir el riesgo de morbilidad materna y evitar una preeclampsia severa. Así como pues digamos que el tratamiento adecuado de una hipertensión crónica y una hipertensión gestacional durante el embarazo también va a reducir los riesgos tanto a nivel fetal como a nivel materno, disminuyendo el riesgo de daño a órgano blanco, disminuyendo el riesgo de restricción de crecimiento intrauterino o de algún la insuficiencia placentaria que pueda afectar la viabilidad fetal. Siempre tener en cuenta pues, los riesgos de prematuridad. Sin embargo, tener en cuenta que hay momentos asociados a los trastornos hipertensivos que, pues digamos que el punto clave sería desembarazar, debido pues a que tiene mayor riesgo, tanto para el feto como para la madre, mantener pues el embarazo. Ya les mencioné los criterios, digamos que cuando desembarazamos y cuando no, y pues tenerlos en cuenta para evaluar en nuestras maternas.